Y voy a Antena 3, como has dicho, es mi columna vertebral, Antena 3 Deportes, El Chiringuito. Yo empiezo con 20 años, me voy a Estados Unidos, vivo en Atlanta y trabajo en CNN. Me llaman cuando vuelvo a Estados Unidos y me contratan. Y empiezo en fin de semana haciendo política. Y entonces yo he estado mucho en el Congreso de los Diputados y me lo he pasado pipa. Yo es que antes de deportes hice un magazine y el magazine es todo de mucha improvisación. Sí. Y dije, quiero escribir un libro. Es como que yo sí que he sentido desde muy joven que he tenido que demostrar el doble que no soy tonta. Porque yo he hecho muchas cosas también de modelo y también hago publicidad. Y yo siempre he dicho, oye, es que se puede ser psicóloga porque lo soy, he estudiado muchísimo de neurociencia y no es incompatible con que haga una campaña de joyas en las que salga con un vestido un poco más apretado. Pedrerol un día por el pasillo me dijo, ¿te apetece venirte un día al Chiringuito? Y yo le dije, venga. A mí Pedrerol me parece de las personas más inteligentes que conozco. Sí. Y yo este piropo, ya te digo yo que no se lo digo a cualquiera. A ver, bueno, yo estoy en contra de que la RAE permita tantas cosas. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Entre Gonzalos, el podcast de Bombadil Communications, donde queremos tener conversaciones de verdad con personas de verdad. Hoy nos acompaña una persona que podríamos definir como polifacética, porque es periodista, escritora, coach, psicóloga y muchísimas cosas más que vamos a descubrir en el episodio de hoy. Así que sin más dilación os presento a Angie Rigueiro. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, con los Gonzalos. Eso es. A ti te acabo de conocer, pero a Gonzalo ya es amigo, así que la verdad que muy contenta e ilusionada. No, pues nosotros más. Gracias por compartir tu tiempo, Angie, porque como bien ha dicho mi tocayo, eres una persona muy ocupada. O sea, tú eres periodista, psicóloga, maestra de ceremonias, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, profesora porque tienes tu propia empresa de cursos de comunicación. Ahora vas a dar cursos de coaching, no me equivoco. También. Has escrito este libro, entonces gracias por compartir tu tiempo. Y después de esto, creo que la primera pregunta obvia es, ¿no era bastante con presentar el deporte en Antena 3 que tenías que hacer todo esto? ¿Cómo lo consigues? Bueno, yo creo que es algo de mi personalidad. O sea, desde toda la vida, desde adolescente, pues estudiaba en el colegio, estaba en un montón de extraescolares, hacía un montón de deporte, iba a misiones, hacía voluntariados. Siempre he sido una persona como con las tardes ocupadas y muy inquieta. Ya cuando pasé a la universidad ya fue otro nivel. Y al final, pues sí, es cierto que me pasa mucho, que me embarco en un proyecto, me encanta, no es que abandone el proyecto, porque no es que sea una persona, ahora presento los deportes, luego adiós, me voy a una empresa, no, pero es como que voy sumando. Y lógicamente he tenido con los años que aprender a ciertos proyectos renunciar para que vengan otros. Se nos ha olvidado mencionar el proyecto más importante, que también eres madre. Ese es el proyecto más importante, sí. El más ilusionante, y la verdad es que te tengo que decir que ser madre a mí, más que frenarme la carrera profesional, me la potenció. Porque aprendí, o sea, si siempre he sido organizada, siendo madre aprendí a organizarme más, a saber decir que no y a tener más tiempo de calidad. Hablando de organizarte, ¿cómo te organizas? Porque tu, digamos, actividad principal de las 18 que hemos dicho es presentadora de deportes en A3 Media, ¿no? Sí. Entonces, partiendo, supongo que eso ocupa lo primero de tu vida, ¿cómo te organizas entre tus distintas facetas en televisión? Bueno, pues yo lo llamo el mindfulness de la vida y el mindfulness profesional, es decir, cuando estoy trabajando en lo que sea, ya sea en Antena 3 Deportes, en mi empresa, escribiendo, sí que es verdad que tengo mucha capacidad de estar en lo que estoy. Para eso, por ejemplo, y de hecho en el libro hay un capítulo que lo dedico a ello, que lo llamo Ser indistraíble, porque creo que estamos en una sociedad que además con las redes sociales y los móviles hemos perdido mucho la concentración, la capacidad de concentrarse. Entonces yo, por ejemplo, soy muy disciplinada el móvil no dejo que me distraiga, estoy donde tengo que estar y así logro organizarme para que, bueno, pues mi día a día, por ejemplo, yo me levanto temprano porque hago deportes todas las mañanas, medito y yo creo que eso parece una tontería, pero yo en esa meditación planifico el día.
y el planificarlo ya me ayuda a llegar a todo. Y voy a Antena 3, como has dicho, es mi columna vertebral, Antena 3 Deportes, El Chiringuito. Pero luego es verdad que, bueno, pues al final, pues eventos muchas veces tengo, pues alguna vez por la noche, alguna vez a primera hora de la mañana y luego voy a Antena 3, que me encanta hacerlos. Luego con mi empresa estoy un poco metiéndome en todo el tema online, que es lo que te permite poder dar cursos, pero que estén ya grabados y no estés presencialmente. Y así es un poco como me voy organizando. Y las tardes es para el niño, que la gente a veces me dice, bueno, no tendrás tiempo para tu hijo. Y al revés, las tardes la verdad es que soy disciplinada en dedicárselas a él. Pues el otro día, bueno, preparando un poco la entrevista y viendo un poco vídeos en YouTube y demás, de repente me salió un vídeo de, no sé si lo ves, el show de Graham Norton. Ah, sí. Sí. Un show buenísimo. Sí. Entonces, había una entrevista en la que estaban Jim Carrey y Margot Robbie, ¿no? Entonces, Jim Carrey, para hacer la broma, le decía a Margot Robbie, dice, bueno, joder, no te había conocido nunca, qué ilusión, tal. Dice, joder, al final, con el físico que tienes, qué difícil habrá sido para ti llegar aquí, ¿no? Entonces, claro, ella es actriz, que es un bellezón espectacular, y claro, en su carrera como actriz le ha ayudado. Pero yo, que también soy periodista y un poco conozco, hemos estado los dos, Gonzalo y yo, en política, claro, ser guapa como evidentemente eres, ¿a ti tú crees que te ha ayudado o te ha perjudicado? En el mundo del periodismo, en el mundo de la psicología, en el mundo... ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, esta es la típica pregunta que yo voy a contestar súper honesta, porque si soy políticamente correcta estaría mintiendo. Queremos honestidad brutal. Eso. Bueno, muchísimas gracias por el piropo. Es verdad que luego creo que también la belleza es una actitud. Yo creo que a medida que yo he ido también madurando y siendo más segura de mí misma, eso se ha reflejado también a nivel exterior. Y contestando a tu pregunta, a ver, creo que para televisión, qué duda cabe, que hay ciertas puertas que te va a abrir, pero te la abre, pero para mantenerte es más complicado. Me explico. Sí que te puede abrir el decir, oye, pues te hacen pruebas y tal, pero luego es como que yo sí que he sentido desde muy joven que he tenido que demostrar el doble que no soy tonta. Lo digo tal cual. No, y no hay nada más que ver tu currículum, porque sí, claro, sí. Lo que yo me he dado cuenta, digo, joder, si tú no sabes nada de Angie Rigueiro, ¿no? Que tú la ves en la tele presentando los deportes, dices, pues bueno, pues nada, como hemos visto desde que, pues una presentadora más, ¿no? Pero claro, si tú ves tu currículum, que lo hemos comentado Gonzalo y yo, dices, joder, es que esta mujer ha hecho de todo, ha estudiado de todo, se ha formado en todo, ¿sabes? O sea, que al final, claro... Pues mira, por una parte, desde los 18, 19 años sí que he tenido la sensación de que tenía que demostrar que no era la típica rubia tonta. Y eso también me ha hecho formarme mucho, aunque yo siempre me he formado y tengo unos padres a los que les encanta la formación. Y entonces yo eso, mis hermanos también, o sea, creo que eso lo he mamado desde pequeña. Sí que es cierto que ahora digo, debe ser que ya también voy madurando y ya voy cumpliendo años, ya me voy haciendo mayor, que sí que noto que la gente ya respeta más, o sea, como que valora ya el currículum, es decir, el libro, que estudia psicología, sí que empiezo a notarlo. O luego, por ejemplo, oye, pues qué duda cabe que hablando en público. Pero sí que ha habido unos años en los que, sí, o sea, para que os voy a mentir, o sea, al jefe le tenías que demostrar que no eres tonta. Y luego una de las cosas que a mí soy muy reivindicativa es que estamos en una sociedad un poco extremista. Es decir, si tú, por ejemplo, en Instagram, porque yo he hecho muchas cosas también de modelo y también hago publicidad, y parece ser que si tú haces algo de modelo o en Instagram tú te muestras también esa faceta, es incompatible con ser psicóloga. Sí. Y yo soy muy reivindicativa. Y yo tengo gente a mi alrededor que me dice, es que Angie, hay veces que pones fotos, pues oye, porque pongo fotos más en plan del mundo del modelaje y tal, que es que no te ayudan a demostrar lo lista que eres. Sí, que parece que tienes que pedir perdón casi. Claro, entonces yo me reivindico y les explico por qué. Y espero que en algún momento la sociedad o con personas que... Porque si no parece como, bueno, no voy a poner esas fotos, entonces voy a poner todo lo que es en plan la parte más de psicóloga porque si no se me juzga. Y yo en eso soy reivindicativa. Yo creo que es que aquí podemos ser una persona polifacética y completa. Y no creo que haya que pedir perdón ni por una cosa ni por la otra. Yo creo que ni dar explicaciones, ¿eh? Porque dices, no, tengo que explicar. Yo creo que lo triste de verdad es que tengas que dar explicaciones por las cosas que haces a nivel profesional. Pues es de lo que más doy, fíjate, ¿eh? Tanto de seguidores, pero también gente de mi entorno. Mis hermanos les ha costado. Yo también somos 4 hermanos, ¿vale? Y es verdad que yo tengo la gran suerte de tener unos hermanos muy distintos, es decir, no tienen ninguno de los 3 redes sociales.
¿vale? Mi hermana la mediana no tiene ni WhatsApp. Yo creo que hay pocas personas que, o sea, son antitecnología. O sea, entonces son muy distintos a mí y me llevan 10, 12 años. O sea, yo soy muy pequeña, o sea, soy pequeña con gran diferencia. Me ha venido muy bien porque me han tenido con los pies bien en la tierra, que hay momentos en los que en esta profesión se te puede ir un poco. Entonces yo tengo esa gran suerte. Tengo una familia como que me ha calmado eso. Pero sí que yo he tenido muchas discusiones con mis hermanas porque mis hermanas, por ejemplo, me decían que no les parecía bien cierto contenido que yo compartía. Y yo siempre he dicho, oye, es que se puede ser psicóloga porque lo soy, he estudiado muchísimo de neurociencia y no es incompatible con que haga una campaña de joyas en las que salga con un vestido un poco más apretado. Pero sí, es de lo que más tengo que justificarme. Sí, es tremendo. Y hablando de esto un poco, tú a raíz de tu exposición en redes sociales, de tu trabajo delante de las cámaras y tal, pues obviamente eres una persona famosa o reconocida o demás. ¿Qué tal gestionas o cómo es vivir pues caminar por a Gonzalo a mí no nos pasa, obviamente, con la fama, el reconocimiento, que te pare la gente? ¿Qué tal llevas eso o cómo se gestiona más bien eso? Pues mira, la verdad es que yo soy un poco despistada y eso me viene bien, porque por ejemplo mis amigas, o le pasa mucho a mi mejor amiga, me dice, cuando salgo contigo me siento que nos están observando y yo no me entero y creo que eso es muy bueno. Claro, sí. Creo que es diferente, o sea, yo más que famosa, yo considero que pues, puedo ser pues, conocida, ¿no? Reconocible. O sea, claro, es decir, la televisión, lo bueno del informativo, dedicarse al informativo, y eso lo hablo con todos los presentadores, hasta con presentadores que tienen mucha más visibilidad que yo, es que hay un grado un poco más de respeto de la gente. Así de repente quizás tienes el fenómeno fan que puede tener un deportista, un cantante o un actor. Entonces yo creo que ahí es como que la gente te mira, pero no se te acercan tanto. Y donde más se me acercan muchísimo, que ahí ya lo noto, es por ejemplo cuando después de una cena estás en un bar o en una fiesta. Es que las copas son muy malas. Y ahí sí que os digo que, por ejemplo... Instagram, me imagino que Instagram tendrás ardiendo con la gente, los mensajitos y tal, sí. Que eso es horrible, claro. A mí, vamos, yo conozco anécdotas de verdaderas películas de terror con este tipo de temas, con gente conocida. Sí, bueno, hay de todo. Sí que tengo que decir que en redes recibes de todo. Pero bueno, también hay gente con mucho cariño que dices, bueno... hay personas que me han parado por la calle, que me siguen en redes y me dicen, es como si te conociera, ¿no? Entonces te saludan. Me acuerdo que una vez me pasó que yo estaba andando por la calle y me vino como un señor como a dar 2 besos porque no llegaba a saber quién era, pero le resultaba familiar. Y yo, claro, yo ni le conocía, yo me quedé así. Me dice, ay, perdóname, es que te conozco en la tele, pero ya me he liado, pensaba que nos conocíamos. O sea, esas cosas pasan. Pero bueno, a mí la verdad es que no he tenido nunca una experiencia. Sí que tengo que decir, quizás cuando hay copas de por medio. Claro, eso es más peligroso. Si ahí, por ejemplo, no salgo con chicos, si no estoy con mi novio o con amigos y estoy solo con chicas, a veces tengo que reconocer que me he sentido un pelín incómoda porque además yo no bebo. Entonces, sí, un poco ahí. Oye, mira, obviamente, como has dicho, tu actividad principal es la tele. Para mí la tele me resulta un medio muy extraño, muy exótico y muy interesante. Me gustaría preguntar por cómo es la vida en la tele y en concreto en los informativos, cómo se prepara un informativo, cómo se gestiona, cómo es luego salir a cámara. Hablamos un poco de eso. ¿Cómo es un día para preparar? Porque además es lo que... Sí. Yo, de hecho, cuando doy clases en la universidad, mis alumnos siempre luego me empiezan a preguntar, ¿no? El salseo, cómo es detrás de la tele. Pues bueno, la verdad es que te llegas a acostumbrar tanto a la televisión que a mí me parece ya mi día a día, pero cuando llevo a gente a Antena 3, a familiares, se impactan muchísimo del plató. Pues la verdad es que es interesante la tele porque todo el mundo quizás me ve en mi bloque de deportes que dura 10-12 minutos y piensan que yo he llegado pues un poquito antes. La gente es una cachonda. Y yo les tengo que explicar y me dicen, ¿y por qué tienes que llegar tan pronto? Y digo, a ver, es que al final hay un trabajo detrás de una reunión de escaleta en la que hacemos la reunión de qué temas vamos a tratar, luego yo además me escribo mi guión, luego además hay un trabajo de maquillaje, peluquería, estilismo, luego subes al plató, grabas la mención publicitaria, luego te tienen que poner el micro. Es verdad que a mí me dicen que yo tengo horchata en las venas, lo dicen los regidores porque dicen que yo puedo llegar un minuto antes y estoy como tranquila, pero es cierto, a ver, también ya llevo muchos años, pero... Nunca he sido una persona muy nerviosa.
Para mí la tele es mi hábitat natural. O sea, hablar en público, no sé, es algo como que llevo dentro. Creo que eso sí que lo debo tener desde niña. Pero sí que es interesante porque siempre se ha hablado, no sé si es un mito o no, de que hay presentadores que llegan y es como lo que se conoce como el busto parlante, ¿no? Que llega, se sienta, lee el prompter y fuera. Sí. O sea, que tú, por el contrario, preparas, ¿no? Para ¿Cómo que... es un día? O sea, si sales en el informativo a las 3, 3:30, tu día empieza... Bueno, os vienes ahora de Antena 3, De hecho, es por la mañana. Sí. Pues mira, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una reunión de escaleta con el informativo de las 3, dirigido por Sandra Golpe, que es maravillosa, y tenemos una reunión para ver los temas. Cuando ya hemos decidido los temas, vamos al ordenador y es lo que llamamos escaleta. Entonces está minutada, porque todo tiene que estar minutado. El informativo dura 32 minutos y tenemos que salir ahí 32. ¿Qué pasa mucho? Que esto, bueno, ahora os lo adelanto, que Deportes paga los platos rotos siempre. Es decir, si vamos largos o cortos, soy yo la que tengo que recortar o alargar, porque el informativo quizás me lo deja ahí 25 y si tenemos que salir ahí 32 y 33, no puede ser. Como mucho nos podemos pasar 10 segundos. Entonces, claro, en el ordenador tú te escribes tu guión y el ordenador te pone los segundos más o menos. Yo lo que pasa es que como improviso mucho y me enrollo, pues siempre suelo hacer frases más cortas para luego poderle dar... ¿Te permites improvisar en directo? Sí. Eso sí que es difícil, ¿eh? Yo es que antes de deportes hice un magazine y el magazine es todo de mucha improvisación. Sí. Entonces eso te da muchas tablas o los eventos que te da esa parte. Yo pensaba que solo lo hacía Matías Prats con los chistes. Bueno, hablando de eso, tú antes hacías un magazine, tú eres periodista de formación, obviamente eres muy deportista, forofa del Madrid, como toda la gente de bien tiene que ser. Sí, además ya lo he reconocido, hay gente que me critica mucho en redes, pero estando en el Chiringuito pero bueno. Era imposible... Bueno, espera, porque el Chiringuito es vale, capítulo que vamos a abrir. Espera, voy con cuidado. ¿Por qué? O sea, ¿cómo acabaste haciendo deportes en concreto? ¿Era algo que querías hacer deportes por tu interés en el mundo? ¿O quizá preferirías estar presentando un programa de un magazine? Aquí también viene mi honestidad y sinceridad, sí. que yo creo que es una cualidad que tengo, porque quedaría muy bien decirte siempre quise ser presentadora de deportes y no es el caso, aunque me encanta. Y te explico un poco. Bueno, yo siempre, o sea, a mí siempre me gusta el informativo. Yo empiezo con 20 años, me voy a Estados Unidos, vivo en Atlanta y trabajo en CNN. Y para mí es el primer trabajo a nivel periodístico. Trabajo en CNN en español, el canal hispano, y en CNN internacional. Y cuando llego a España hago un posgrado de política internacional y estudios sectoriales. Es decir, siempre encaminada a la política. Yo había sido becaria en Antena 3 antes de irme a Estados Unidos, me llaman cuando vuelvo a Estados Unidos y me contratan. Y empiezo en fin de semana haciendo política. Y luego de lunes a viernes, es decir, yo he cubierto PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, he cubierto todos. Podemos alguna cobertura, no es lo que más he hecho, pero vamos, el PP y el PSOE... Te los conoces de arriba abajo, ¿no? Y estuve en un momento maravilloso que fue el fin del bipartidismo. Entonces, a mí me tocó durante mucho tiempo cubrir a Ciudadanos, a Rivera. ¿Maravilloso por qué? ¿Porque fue un momento maravilloso para ti o porque fue un momento maravilloso para España? Fue un momento maravilloso a nivel periodístico. Sí. Porque, claro, siempre acostumbrado a PP y a PSOE, de repente los informativos empezaron a ser muy divertidos, trabajar en política. Antes era, el PP dice esto, el PSOE contesta esto, el PSOE dice esto, el PP... Y en cambio, cuando de repente irrumpen la escena política Podemos y Ciudadanos, que además, yo ya no me meto aquí en política ni mucho menos, pero vienen dos líderes carismáticos y que saben hablar en público y que comunican bien y que no necesitan el papel para hacerte un buen discurso, y eso llega a la gente porque llega a una generación que está más acostumbrada a eso. Y entonces yo he estado mucho en el Congreso de los Diputados y me lo he pasado pipa. Es ahí a lo que me refería de maravilloso. Y entonces cambia la dirección de informativos de Antena 3, viene Santiago González, el actual director, y en diciembre me pone a presentar el matinal. Es el informativo que te levantas a las 2 de la mañana porque entras 2:30 a trabajar y presentas de 6 a 9 de la mañana. Es como lo primero del día antes de Espejo Público. Y entonces, claro, yo siempre había hecho todo de informativos. Pero claro, estuve 3 años levantándome a las 2:30 de la mañana, y 3 años no es mucho, que yo tengo compañeros ahí que han estado 10. Y soy mamá.
Entonces, claro, el levantarme a las 2:30 de la mañana sin ser mamá en la ecuación, pues es duro, pero cuando ya eres madre, la verdad es que muy No es complicado. compatible. Entonces, cuando volvimos de la pandemia, mi hijo tenía 6 meses y sí que es cierto que yo pedí un cambio de horario porque estaba... Además ya, además luego estudiando psicología, yo pensé, o sea, es que ese horario, o sea, te va matando poco a poco la salud por dentro, o sea... y todo, no hacía tanto deporte como me gustaba, o sea, era algo que yo tenía que cambiar. Y es verdad que, lógicamente, pues hay pocos huecos en la tele y me dijeron deportes. Y para mí al principio dije, ¿deportes? Porque a mí me puede gustar mucho el deporte. Yo soy súper futbolera, o sea, soy argentina, mi padre ya ni te cuento y mi hermano, pero dedicarme al deporte cuando toda mi carrera había sido política o política internacional me chirriaba mucho. Y también, lo voy a decir aquí, o sea, me encanta ahora el deporte, pero un poco tenías la sensación de bajar de escalón, porque decías, oye, esto es el informativo y yo del matinal, yo lo que quiero es presentar las 3 o las 9 en algún momento. Yo había sustituido el fin de semana a Matías Prats y a Mónica. Entonces yo decía... es que... Pero eso, dentro de los periodistas os medís así. A este tiene más estatus porque presenta informativo y este menos. Dentro del periodismo tú lo sientes así. Porque luego fuera no, o sea, luego fuera es totalmente distinto. Así que fue una época maravillosa porque tienes que hacer una cura de humildad en decir, bueno, tengo que adaptarme si quiero un buen horario y vamos a empezar. Soy una persona muy positiva yo y siempre intento ver el lado bueno y sacar, creo que cuando la vida te pone ciertos escenarios a veces es por algo y creo que el ser humano, y yo lo hablo en el libro esto, a veces nos resistimos a lo que nos pasa y entonces no aprovechas todas las oportunidades que te está dando ese cambio. Y yo como intenté no ser así, dije, este es mi punto evolutivo, voy a ver qué me da esta nueva etapa. Y os puedo decir, 4 años después, que ha sido el mejor cambio laboral que me ha podido ocurrir. Mi carrera ha cambiado, mi carrera ha explotado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en deportes he tenido acceso a hacer muchas más cosas que en informativo. He podido, toda esa parte más de modelo publicitaria, no chirría. A mí a veces... a mí me han llegado a decir, tú para informativo eres demasiado guapa, distraes un poco a la cámara para decir noticias serias. Y ahora ya en deporte ya es como que es más relajado. Yo, el informativo, a veces también son tan malas noticias, la política, yo terminé tan harta, que es verdad que el deporte he descubierto, wow, una temática que une, no que desune. Que une. A ver, ahora, perfecto nexo para hablar del chiringuito. Ahora hablaremos de eso, pero es todo diferente. Y, por ejemplo, me salió el magazine, que durante un año lo hice con los deportes, era el domingo por la tarde. Luego no funcionó bien de audiencia y nos lo quitaron. Otro momento que tienes que hacer esa cura de humildad de, oye, pues esto ha fallado. Y ahí fue cuando abrí mi empresa de cursos de comunicación y coaching. Es decir, yo cuando una puerta se me cierra, siempre digo, esto Dios me lo ha mandado por algo. Vamos a ver que, porque, mira, yo lo digo con un vaso, ¿no? Yo siempre digo esto cuando hago las charlas de motivación, yo digo, si esto está lleno de agua no puede tener café, ¿no? Pues muchas veces nos resistimos, decimos, es que no quiero quitar este agua. Y quizás te está esperando el mejor café de tu vida. Entonces, creo que el ser humano tiene que aprender ese desapego de decir, oye, pues este proyecto no ha sido, miro al de delante. Y me da mucha pena porque yo tengo muchos amigos y mucha gente alrededor que se resiste a lo que les pasa y pierden muchísimas oportunidades. No, sí, está claro que, vamos, yo creo que es un acierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y tanto aprovechaste que, como decía Gonzalo, empezaste en el chiringuito, ¿no? Sí. Era una colaboración semanal, ¿puede ser o cómo? Sí, pues mira, pues ya te digo, en deportes, pues Pedrerol un día por el pasillo me dijo, ¿te apetece venirte un día al chiringuito? Y yo le dije, venga, pues venga. Es que esa es la actitud, me encanta. Es verdad que yo tengo una actitud, yo siempre digo que sí y luego ya me lo preparo. Sí. O sea, yo soy así. Así has acabado en este podcast, Angie. O sea, yo sí, es que a mí yo digo, oye, sí, o sea, ¿por qué no? O sea, me acuerdo que yo tenía un amigo en la universidad que me decía, es que Angie piensa que no tiene límites. Y digo,
yo sé que los tengo, pero prefiero pensar que no, porque es que si no ya te los pones tú. Entonces yo dije, venga, sí. Y lo que pasa que yo decía, y yo se lo dije al equipo del Chiringuito, digo, hombre, a mí es que gritar, o sea, yo no soy muy gritona o sea, y a mí me encanta, o sea, no es que griten, ellos tienen esa pasión de decirlo. Sí, es que gritan, Pero yo sabía que no iba a ser así. Entonces cuando llegué pensé, buah, o sea, aquí me quedan 2 programas y bye, pues diré que estuve algún día en el Chiringuito. Y de repente un colaborador, así por... yo es verdad que no me quedo callada entonces, y soy irónica, entonces yo sabía que esa parte la iba a tener graciosa. Pero un colaborador no sé qué dijo, yo analicé una cosa de Mbappé, dije, no, bueno, es que por su cara tal, ellos no sabían tampoco que era muy psicóloga y tal, y dijo, esta Argentina no sabe nada, dijo uno de los de la bancada contraria. Que me llevo bien con él, no voy a decir el nombre, pero me llevo bien, o sea que es así el juego. Y entonces yo me indigné y dije, no, perdona, ¿cómo que no sé nada? Yo soy psicóloga, experta en comunicación. Entonces ya ahí Pedrerol dijo, ¿eres experta en comunicación? ¿Podrías analizarlo? Y salí a la pantalla y empecé a analizar la comunicación no verbal. Entonces a partir de ahí fue como encontrar mi sitio dentro del Chiringuito. Porque, lógicamente, o sea, me encanta el Real Madrid, pero yo a nivel... como hay compañeros míos que saben o hay exfutbolistas que van, yo ahí no iba a aportar más que ellos. Pero sí que le logré dar un punto. Pero fíjate, Pedrerol, qué listo es. Porque es que ve las oportunidades al vuelo. O sea, el Chiringuito te puede gustar más, te puede gustar menos la forma de comunicación que tiene, pero es inevitable pensar que son pioneros. O sea, Pedrerol cogió un formato y lo hizo, lo llevó hasta el estrellato a más no poder. Y dices, oye, pues sí, oye, a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta. ¿Vale? Me gusta. Porque, salvo cuando sales tú, Angie. Yo intento meterme en la cama tranquilo. Si pongo el Chiringuito, tiro la tele por la ventana. Pero yo sé apreciar, y además yo con Pedrerol coincidí en su día en Intereconomía y era la gran estrella porque era cuando empezaba él. Sí, es verdad, que era en Intereconomía, punto pelota. En punto pelota, cuando estaba en la Castellana. Y claro, la gente se quedaba asombrada. Ibas a ver el programa. Yo iba a ver el programa, trabajaba ahí. Y muchísimos días iba a verlo porque es que yo me quedaba con la boca abierta diciendo, ¿pero qué está haciendo este hombre? Y fíjate hasta dónde ha llegado. A mí Pedrerol me parece de las personas más inteligentes que conozco. Sí. Y yo este piropo, ya te digo yo que no se lo digo a cualquiera, o sea, que me refiero. Y se lo he dicho a él. Él es un crack en hacer televisión, es muy inteligente. Y es lo que tú dices, ve las oportunidades y valora mucho también al equipo que se esfuerza. Y la verdad es que a mí el Chiringuito lo digo siempre, me encantaría ir mucho más. Y no voy por un tema a veces de horario, porque claro, termina a las 3 de la mañana, yo a las 7 yo me estoy levantando, tengo que llevar al niño al cole, o sea, pero si no, yo te digo que yo iría mucho más, o sea, si fueron... Entonces, bueno, pero voy. Hombre, voy, ese día duermo 3 horas, pero hago el esfuerzo en ir porque me encanta ir. Yo voy a reconocer que a mí lo de estar hasta las 3 de la mañana gritando sobre fútbol, sobre todo días que no hay partido ni nada, es algo que me explota la cabeza. Digo, ¿esta gente qué hace? O sea, con máximo respeto. No, pero, claro, por supuesto. Pero yo tengo amigos que son auténticos fanáticos. Sí. Los días cuando hacían las jornadas de 24 horas en un Madrid-Barça, sí. Que quedaban en casa de un amigo mío, se pegaban las 24 durmiendo, despertándose y todo el rato el Chiringuito, pum. Y yo tengo una cosa, para mí el Chiringuito, el mayor valor que yo le doy es que Pedrerol y todo el equipo han sabido ver que la tele se va a acabar como la tenemos ahora y ellos tienen muchísimos seguidores en redes. A mí las personas me ven más en el Chiringuito por redes que en ese momento. Por los clips, tal. Claro, entonces yo creo que ahí ellos han sido pioneros y a mí me parece que ahí es la inteligencia mucho del equipo, de Pedrerol, de Kim Domènech, que es el... Comprende, yo coincidí mucho con Kim también en Intereconomía, es que comprende muy bien lo que es el show. Total. Y eso no hay duda. Sí. Bueno, pues fantástico apunte del Chiringuito. Como decías, Angie, has mencionado otra de tus líneas de actuación. Ya hemos hablado, digamos, de televisión, que es muy interesante, pero otra es la comunicación, ¿no? Tú, además, obviamente, de salir en la tele y presentar, eres maestra de ceremonia en muchos eventos y tienes tu propia empresa de comunicación y coaching, ¿no? Sí. ¿Cómo has llegado a ese mundo hasta el punto de lanzarte a ofrecer este tipo de cursos y demás? Pues mira,
cuando tú eres presentador de televisión, no todos los presentadores, pero yo cuando empecé en el matinal vi que había presentadores que hacían eventos de empresa. Y dije, yo siempre he sido de huevos en muchas cestas, por si una se rompe, que haya otras. Entonces yo me empecé a meter, entonces contacté con agencias que para decir, oye, yo estoy presentando, tal, entonces está muy bien porque tú ahí cuando estás empezando cobras muy poquito, entonces la empresa que no se puede permitir o no quiere pagar el caché de un presentador más en primera línea, pues llama a los que estamos empezando ahí. Entonces ahí empecé a hacerme mi hueco. Y él lo seguía. Ahora, bueno, ya la verdad es que me encanta, o sea, porque presento todo tipo de eventos. Todo, ¿no? O sea, todo tipo, bueno, o sea, uno de los que más me gusta, llevo 3 años haciéndolo, es el encendido de las luces de Navidad del Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que yo empecé a ver, esto no quiero herir sensibilidades, pero así fue como empecé la empresa. Yo decía, claro, es que cuando doy paso al CEO, se nota que el CEO no sabe hablar muy bien en público. Y además yo que sí, digo... Entonces empecé a decir, tengo que sacar una empresa de hablar en público y comunicación para altos directivos. Y luego ya la idea fue, venga, pues doy mucho para altos directivos y comité directivo y luego también para trabajadores. Entonces empecé con hablar en público y luego cuando ya fui psicóloga y coach, los empecé a abrir a coaching y psicología. Y la verdad es que, genial. Estamos hablando mucho de psicología y no porque seas argentina, sino porque hay que contar que el año pasado te graduaste, en 2024, en la Francisco de Vitoria, en psicología. Sí. Has escrito este libro de coaching. Sí. Pues la verdad es porque yo empecé haciendo coaching. Y bueno, o sea, y os explico también aquí, yo es que soy un libro abierto, ¿eh? De hecho, yo tengo amigas que a veces ahora ya me tratan de proteger, yo tengo amigas de toda la vida, la verdad, y a medida que he ido avanzando en mi carrera profesional, me dicen, por favor, o sea, ¿puedes no contarle tu vida a la gente? Filtro, que ¿no? Es que tú no eres consciente de que tu nombre, y es verdad, hay veces que me ha pasado que, claro, cuentas algo en el colegio de tu hijo y de repente esa madre se lo ha dicho a su marido a unos amigos, y me llega por otro lado y digo, Dios, pero bueno, yo soy así. Pues mira, yo tengo a mi hijo y me separó, o sea, prácticamente recién nacido. Y lógicamente, pues es un periodo de mi vida personal duro, porque pues cualquier persona que me esté escuchando que esté separada o divorciada, bueno, pues no es fácil cuando tienes un bebé. Y mira que yo con el padre de mi hijo hay una relación de respeto y muy buena. Pero bueno, fue duro. Entonces, lo cuento en el libro, fue un punto de inflexión a nivel vital. Y además, claro, yo podemos decir que soy el perfil de notazas siempre en la carrera, en el cole, no sé, no bebo, no fumo. O sea, para mis padres era como la chica, la niña que hace todo, y de repente sí que lo sientes como un poco fracaso, ¿no? Como aquí algo... Y al final ha sido pues, de las cosas mejores que me ha pasado en la vida, el tener ese punto de inflexión, por supuesto mi hijo que es maravilloso. Y entonces pensé, el dolor es inevitable en la vida, el sufrimiento no, y empecé a querer estudiar sobre ello. Entonces empecé a hacer coaching por la parte argentina. Y, ¿no? Como me encanta que el coaching venga por la parte argentina. Entonces lo estudié por ese lado, por esa escuela, me gustó y dije, quiero escribir un libro. Y dije, bueno, es que seguro que van a decir la vendehumos coach de la tele. Es que eso quería decirte. O sea, luchar siempre contra los prejuicios de la gente. No, pero porque el otro día tuvimos aquí a Alfonso Usía, hijo, sí, que nos estaba hablando del mundo editorial tal, y hablaba, pues eso, decía, pues hombre, él como escritor de literatura decía, porque claro, es que en el mundo editorial pues hay mucho de coaching, mucho de autoayuda, mucho de tal, mucho de cual, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad. Sí. Entonces, por eso que cuando tú te lanzas, tú que de tonta no tienes un pelo, te lanzas a escribir un libro, claro, a mí me gustaría saber qué valor diferencial decías, yo quiero escribir un libro, ¿por qué? Claro, yo lo que quería, yo he elaborado un plan de acción que es para conseguir metas profesionales, personales, o sea, de todo tipo. Y ahí hay mucho coaching, pero yo sentí que se quedaba corto. O sea, además del prejuicio, que también ahí lo tenía, ahora la verdad es que me importa menos
lo que piensa de mí la gente. Yo creo que eso es también la madurez, o estudiar psicología o no sé, o que te haces mayor. Pero ahí decía, van a decirme la vendehumos, va a estudiar psicología. Entonces estoy dando un paseo en la playa, me acuerdo patente, estaba con mi hermana paseando por Cádiz y mi hermana es psicóloga, la mayor, es abogada y psicóloga. Y me dijo, como ya había estudiado su segunda carrera de psicología, me dijo, Angie, a ti se te va bien estudiar, estudiate psicología. Dice, porque te va a dar más base. Y sí que tengo que reconocer, a mí el coaching me encanta, pero, a ver, qué duda cabe, o sea, la psicología estudias, o sea, yo he tenido anatomía, neurofisiología, o sea, ¿Qué asignaturas patologías, psicopatía, o sea, es decir, estudias a nivel mucho más profundo el cerebro humano. Entonces yo creo que sí, que esa parte ha sido muy buena para el libro, porque el plan de acción que yo me había como inventado para cumplir mis metas, que es el que comparto en el libro, lo llené y lo completé con la neurociencia, que es la visualización de objetivos. A mí la neurociencia es que me encanta. Y ahí fue cuando surgió psicología. Por eso, bueno, la verdad es que tengo que agradecer porque esa época personal que se me tambalearon mis cimientos vitales me sirvió para profundizar en el sufrimiento humano y también en la dopamina, en las adicciones. O sea, empecé a estudiar al ser humano, a estudiarme a mí misma, a ver que yo también era en cosas adicta a la dopamina y me pareció fascinante. La verdad es que me parece fascinante la psicología. Sí, bueno, hay un... No quiero hacer publicidad, pero es que me encanta. Hay un podcast buenísimo que se llama Charlas Adictivas, no sé si lo has leído. Ah, sí. De Rubia Arroyo, que es espectacular, que habla mucho de este tema. Total. Sí, entonces, bueno. Una pregunta cuando tú das curso, porque Gonzalo y yo, que también nuestros clientes en la agencia también a veces nos toca darles coaching en temas de comunicación, o sea, formación, porque tienen miedo sobre todo, ¿no? Sí. Pero luego muchas veces ocurre, ¿no?, que alguien está, o sea, un CEO, ponte un CEO de una gran compañía, que le llegues tú a decirle cómo tiene que hacer las cosas. A veces están cerrados, oye, porque es verdad, han llegado a un puesto de éxito, dicen, oye, mira, ¿tú cómo lo ves eso? Cuando llegas tú a tus clientes, tanto a darles formación en oratoria, en comunicación, como coaching personal, ¿suelen estar abiertos? ¿En qué nivel? Porque a veces puede ser que sean más reacios a que llegue alguien a enseñarles. Pues mira, tengo que reconocer que ha habido de todo. Quien es un CEO o un alto directivo que ha salido de él o me ha visto en un evento suele estar abierto. ¿Por qué? Porque ya dentro de a veces los egos que hay, ya me ha visto en acción. Entonces dice, bueno, esta chica a mí me tiene algo que aportar. Entonces ahí suelen estar más abiertos. Pero, por ejemplo, hay mucho más cerrado. Me han tocado directivos que es porque no las estadísticas, las pruebas que pasan a las empresas de los empleados han salido que tratan mal al equipo. Entonces ahí yo he dicho, madre mía, o sea, ahí es agárrate a la silla porque va a ser una persona bastante cerrada. Pero me los camelo, Gonzalo, que ni te imaginas, vamos. No, o sea, se sorprenden de la entrevista que les hago. Porque en mi entrevista ellos piensan, bueno, a ver qué me va a venir a decir. Seguramente alguno tenga un prejuicio de a ver qué me dice esta, la presentadora de la tele rubia y tal. Ya luego cuando me ven a hablar dicen, algo sabe. Pero mi entrevista, por ejemplo, les pregunto cómo fue su niñez y se quedan flipando. Eso me lo ha dado la psicología más que el coaching. Eso lo reblandece, ¿no? Yo les he dicho, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo era la relación con tus padres? ¿Sufriste bullying en el colegio? Y entonces se quedan flipando con esas preguntas, pero se empiezan a darme mucha información. Entonces yo sigo la entrevista, ellos dicen, ¿pero esto qué es? Y muchas veces yo le digo, bueno, es que tienes miedo a hablar en público porque tienes un miedo al ridículo que viene de cuando tú con 8 años en la pizarra o sea, totalmente. Pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí es el valor añadido que yo he dado a mis cursos de comunicación, meterles psicología y coaching, porque en el 90% de los casos la gente tiene miedo a hablar en público porque está pensando lo que piensa el otro. Es una perspectiva súper interesante porque nosotros, cuando damos un curso de este tipo, claro, yo no lo había pensado este punto de vista, pero nosotros lo que siempre incidimos mucho es en la preparación. Total, ¿no? Porque yo he visto casos de un CEO de una compañía que ha ido... Él sabe su negocio. Entonces dice, yo me lo sé todo, pero esto es facilísimo. Ha ido a dar la charla, desastre absoluto. Total. Lo hemos cogido Gonzalo y yo una tarde, le hemos preparado, tal, y al siguiente discurso que dio ganó un premio. Totalmente. Brutal. Pero claro,
encima, si tú le metes ese factor de psicología, lo reblandece y dices, joder, es verdad. O sea, te das cuenta de lo que está pasando. O sea, es que me encanta ese punto de vista. Yo lo que creo, hablando de esto de preparación y conectando con lo tuyo, es que en España no se da... O sea, yo pasé todo el colegio y la universidad sin que nadie... no ya me enseñase, siquiera me forzase. Pues de repente en cuarto de carrera te hacían presentar un trabajo en público. Y creo que es un déficit grande que tenemos, ¿no? Que aquí a los chavales no se les enseña a estructurar su mente y a comunicar lo que tienen y aunque no se les enseñe, que se les esfuerce. O sea, todos los meses a presentar algo, ¿no? O sea... Mira, yo creo que la base para ser un buen orador y un buen comunicador, y ya no te digo para hacer un discurso, sino comunicarte, es que yo digo que la comunicación va en cuando ves a una persona, cuando estás vendiendo tu producto, cualquier cosa. Para mí la base es la gestión emocional. Yo con mi hijo, yo tengo le intento que gestione las emociones. Quien sabe gestionarse emocionalmente suele comunicar bien, porque tiene una buena gestión emocional. Y la segunda parte es, al final, hacer. Pero también hay otro truco que yo hago con mis clientes que os comparto aquí. Claro, cuando tú vas a hablar en público, si has tenido una mala experiencia o no has tenido una experiencia todavía, el cerebro siente incertidumbre. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, antes de un discurso, en una entrevista de trabajo, la amígdala se enciende, que es todo lo que es el miedo. Entonces, para ti como ser humano es como si estuviera el león que te venga a matar. O sea, todavía no ha habido tantos años de evolución para que tú sepas que es que si hablas mal en público, vale, es un rollo, pero vamos, que no está tu vida en peligro. Pero el cerebro no lo entiende así. Por eso te sudan las manos, por eso te tiembla la voz. ¿Por qué? Porque la sangre se va a los músculos, porque tú quieres huir. ¿Vale? Ahí está que la boca se te seque. O sea, todo esto tiene una explicación y yo lo explico en mis cursos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago mucho con mis clientes? Vale, tenemos la amígdala, pero también tenemos toda la parte del hipotálamo, que es la memoria, que nosotros lo que vamos a hacer es... Yo estoy aquí, imaginaos, y me pone nerviosa porque ya más Gonzalo, como es amigo de mi novio, digo, uy, quizás me está analizando, tengo que entrar en el grupo. De tu prometido. De mi prometido ya, futuro marido. Pues imagínate que me pongo más nerviosa. ¿Qué pasa? Que a mí el nervio casi ni lo voy a sentir. ¿Por qué? Porque toda la parte de donde guardamos las memorias me va a decir, pero sí, Angie, o sea, este es tu día a día. O sea, esto lo hemos superado. ¿Qué pasa? Que si la última vez que vine a un podcast yo me puse nerviosa o nunca ha venido a un podcast, la amígdala es como que hace... Esto es terrible. ¿Qué hago? Neurociencia, visualización. El día anterior al discurso les hago una visualización a mis clientes, por ejemplo, a una entrevista en las que ellos visualicen pues que vengan a este podcast, imagínate cómo se sientan, cómo saludan, cómo después del podcast les decís que ha sido increíble, que ha sido el mejor discurso que habéis escuchado, la gente aplaude. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Que esa visualización hace que cuando al día siguiente este hombre se siente aquí, hemos engañado al cerebro. Él piensa que todo lo que visualizamos ayer le ha pasado alguna vez en su vida. Es una cosa inconsciente, tú no te enteras de nada, pero esto ocurre. Últimamente estoy obsesionado con un tío que se llama Rory Sutherland, que es el ejecutivo de Ogilvy, que es una empresa de marketing. Es un tipo súper interesante, tiene un montón de vídeos. Y aplica el mismo principio a los patrones de consumo a la gente, que es el miedo. El miedo a elegir mal influye mucho más que el beneficio de elegir el mejor producto. Total. Por ejemplo, puede que haya teléfonos muy buenos por ahí nuevos, pero tu cerebro piensa, bueno, yo me voy a comprar un iPhone porque quizás no es el mejor teléfono, pero sé que no la voy a cagar, con perdón. Entonces, totalmente. Así el cerebro tiene mucho más miedo al fracaso y al riesgo, como tú dices, por nuestra experiencia cazando, digamos, exacto, que al éxito, ¿no? El beneficio del éxito es potencial, mientras que el miedo es real, ¿no? O sea, por eso la visualización y la neurociencia vence el miedo al cambio. Yo lo explico en el libro, digo, es que muchas veces nos da miedo el cambio. Y con la visualización, pues al igual que cuando te preocupas, decimos mucho en esta sociedad, no te preocupes, generas cortisol como si eso estuviera ocurriendo ya. O sea, yo estoy pensando, ay, mi jefe mañana quiere reunirse conmigo, me va a despedir, generas como si en ese momento tu jefe te estuviera despidiendo. Es así el cerebro. Entonces yo dije en el libro, o sea, bueno, pues quiero enseñar a través de ese plan de acción, claro, darle la vuelta, pues hacerlo con nuestro beneficio, ¿no? A mí me encanta este punto de vista, ¿verdad? Que ya te digo que no lo había pensado y me parece súper original. Como experta en oratoria, me gustaría que me dijeras,
quién es tu orador favorito u oradora. Y luego también es un debate que se habla mucho, que la preparación está claro que es importantísima, pero el talento natural creo que influye mucho. O sea, con la honestidad que te caracteriza, ¿qué porcentaje dirías que influye en un buen discurso? A ver, pues debe ser... O sea, yo creo que el talento es innato. O sea, yo salgo a la pizarra desde que tengo 5 o 6 años. ¿Te gustaba, dirías? Me gustaba. Y yo pero eso es más que talento natural, eso es la extroversión del carácter, ¿no? O sea, sí, pero que a mí nunca me ha importado. En los festivales tenía de los papeles principales, o sea, algo debía yo tener que... Pero, por ejemplo, mi hijo por ahora es más bien tímido, pero de repente en el festival de Navidad las profesoras fliparon. ¿Por qué? Porque él lo lleva en la sangre. Tiene, o sea... habla bien, o sea, y de repente se hace un showman cuando luego de repente quizás es más tímido. O sea, creo que una parte de esa genética, ese talento tenemos. Pero yo te digo una cosa, luego, la preparación fundamental, pero de verdad, insisto, gestión emocional. Cuanto tú más seguro eres de ti mismo, tienes una autoestima más alta, te expones a hablar en público o a comunicarte, quitándote el peso que a la gente le pesa mucho, que es ¿qué va a pensar el otro? Estamos tan preocupados en lo que va a pensar el otro, en el prejuicio del otro, en que si está mi jefe, en que sí, que al final estás tenso. Pero esa gestión emocional formaría parte de la preparación. Sí, totalmente. Pero preparación me refería más a lo que muy poca gente hace, que habéis hecho muy bien con vuestros clientes, que es prepárate el discurso. El hecho práctico de prepararte el discurso. La gente que no ha hablado nunca dice, bueno, ya mañana ya veré lo que digo. Digo, no. Claro, no hay mejor improvisación que la que está escrita, que es la famosa frase, pero es que además, por ejemplo, para luego el tema tiempo, mira, estábamos hablando el otro día en casa de mis futuros suegros sobre si Nacho, mi prometido, iba a hablar o no en la boda. Y yo digo que quiero que hable, pero es verdad que yo le decía, tienes que escribirlo y prepararlo, porque es que si no, te vas a ir a 10 minutos. Y yo creo que ahí tienes un negro perfecto en Gonzalo. Gonzalo va a ser uno de los que hable en mi boda. Con el permiso de Angie voy a hablar en su boda también, pero me ha limitado. La tía me puso, oye, no, le dije yo 6 o 7 minutos, me dijo, ni de broma, Gonzalo. Yo le dije al principio 4 o 5, pero por ejemplo, yo sé que Gonzalo le digo 6 minutos y me va a hacer 6, porque yo es que en mi boda... es que yo ya me estoy preparando el discurso y quedan 2 meses, que sepas. Lo tengo claro, entonces yo con Gonzalo estoy tranquila. Con Nacho no es que no esté tranquila, pero yo le digo, o sea, es que hay que prepararlo. Y eso sí que es verdad que la gente a veces piensa, no, yo no me lo preparo. ¿Y respecto al orador u oradora favorita? Pues yo creo, a mí me encantaba Barack Obama. Sé que es un cliché, pero es que es la verdad. Bueno, es que es un genio. Yo estoy o sea, digo que es un cliché porque como que todo el mundo, pero es que a mí me parecía que era la combinación perfecta, Michelle también, la combinación perfecta de comunicar bien y hacerlo desde un punto de vista relajado y... O sea, me parece que él lo tenía innato, pero que además lo hizo mucho. El manejo del ritmo de Obama, cuando consigue hablar de repente más deprisa según el mensaje, más despacio, subir la voz baja, es un genio. La seguridad que tiene es brutal. Y seguramente en algún momento no es que esté tan seguro, pero él ha logrado ya transmitir esa tranquilidad. Y antes has mencionado, vamos un poco al nivel patrio. Antes has mencionado a Pablo Iglesias y Albert Rivera, que son dos estilos distintos, pero muy eficientes los dos. Sí. ¿Con cuál te quedarías de los dos? A mí me gusta más el de Albert Rivera, pero porque no me estoy metiendo aquí en política, además les conozco a los dos. Yo se lo decía a Pablo, a mí es que lo que me pasa con Pablo es que tiene que también es una manera y es un estilo más agresivo. Y yo no soy tan agresiva. Por eso te digo que a mí Barack Obama me parecía como el estilo perfecto de ser contundente. O sea, Pablo Iglesias es muy enérgico, pero se va pues al estilo agresivo de oratoria. Que oye, que hay gente que decide ese estilo. Yo soy más de otro estilo, pero porque es que yo no soy agresiva. A mí me acuerdo cuando se puso de moda esto de que las presentadoras hablasen más serias o pusieran más morritos o engolaran la voz. Es verdad, el presidente del gobierno ha dicho... Hubo una corriente que decía que había que poner morritos. No, es verdad. Bueno, mi mujer y sus primas en cada foto, les vas a sacar una foto y es algo automático, hacen así... Yo me acuerdo con mis amigos, cuando éramos más pequeños, teníamos una broma que hubo una época que es que ya nos olvidamos de estas cosas, que la gente sabía Sí, es verdad, es verdad. ¿Pero por qué?
Pero así ¿Por no qué se puede haces así? hablar. O sea, una foto vale, pero se puede hablar. No, o sea, morretes me refiero a que hubo como una época en la que se engolaba mucho la voz, o por ejemplo era como, yo qué sé, se enseñaba a locutar más como Sí, en plan, el presidente Carlos del Herrera. gobierno, Pedro Sánchez, está en la Moncloa Sí. y ahora Bueno, se va a ir bueno. en estos momentos. Y yo era como, no puedo. Entonces yo, cuando llegué a Antena 3, dije, yo quiero ser natural. Y a mis alumnos les tengo en plan, naturalidad. Ahora ya esa corriente ha muerto, Normal. que yo sabía que iba a morir, sobre todo por las redes sociales. O sea, las redes sociales han hecho que al revés, cuanto más natural Sí, seas... Sí. No, nosotros nos hacíamos fotos de broma, claro, pero todos los amigos no. Sí, es Pero es verdad que que era una nosotros cosa somos tan de una ridícula, generación pues yo no lo de más entiendo. Pero morritos. ¿cómo era de ridícula aquello? Es que me acuerdo y digo, pero es que no doy crédito. Todo el mundo con los morritos. Yo al ¿no? revés, yo, por ejemplo, fíjate, cuando me hacen reportajes de fotos, yo siempre me río. Alguna vez me tiene que decir el fotógrafo, venga, vamos a... Como Seriedad. alguna vez es moda o lo que sea, venga un poco más serio y digo, oye, es que yo no me veo, es que me parece como, no sé, como un poco más prepotente, ¿no? Cuando no sacas la sonrisa. Pero me hace gracia lo que has dicho porque, mira, que tuvimos a Alfonso Usía y en uno de sus libros habla de un personaje que es un sacerdote, dice que ese sacerdote odiaba la voz de cura. Y es verdad que hay algunas profesiones, como tú dices, que de repente se establece que hay que tener un ritmo, no sé Total. qué, que te suena, dices, este parece el mismo que vi ayer o el del otro día, dices, ¿por qué? ¿Por qué tienes que tener ese tono si Por no Total. hablar de lo que es el vocabulario extractivo de la gente del marketing, la gente de finanzas, que es que te empiezan a hablar y dices, oye, pero yo intento entenderte, pero es que no me lo estás haciendo nada fácil. ¿sabes? Totalmente, totalmente. Yo ahí soy muy defensora de la naturalidad. Y a nivel vocabulario, ¿Mm? ¿cómo, o sea, crees que el periodismo está en su mejor momento, peor momento? ¿Sabes? A nivel palabras. O sea, porque es verdad que el periodismo tiene una forma de comunicarse muy concreta, Sí. muy llana, frases muy cortas. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de vocabulario? ¿Crees que se debería mejorar algo? A ver, bueno, yo estoy en contra de que la RAE permita tantas cosas y o sea, de verdad, y lo digo aquí, almóndiga. porque hay cosas que yo creo que no se deberían permitir. O sea, a mí el otro día, por ejemplo, yo en el libro, cuando tú pones no está el verbo estar, sino está, Sí. de toda la vida llevaba tilde en la E. A mí me han matado, ¿eh? Pues ahora lo han quitado, pero es que ahora es una falta de ortografía ponerlo. Sí. Entonces en el libro a mí no me han dejado, pues a mí esas cosas me parecen mal. Igual que porque la digo, tilde del solo. La han quitado. Son cosas O que el me, solo. que me Yo lo duelen. sigo poniendo. a mí también, yo lo sigo poniendo, pues en el libro me lo quitaban, porque, y no por culpa de la editorial, sino porque decían, no, es que así es ahora. Entonces yo creo que estoy en contra, más allá del periodismo tal, que se estén permitiendo... al final, Sí. cuando tú empobreces el lenguaje, empobreces la inteligencia de las personas. Totalmente. Entonces, yo estoy en contra de eso. Y del periodismo, por ejemplo, yo creo que, bueno, está intentando buscar su sitio en un momento en el que las redes sociales han adquirido mucho valor, hay mucha fake news. Entonces, yo creo que, bueno, estamos intentando encontrar ahora el sitio, pero yo creo que somos más necesarios que nunca con tanta fake news. Y sobre todo que tenéis una responsabilidad muy grande. Porque o sea, Total. ya lo decía Orwell en 1984 con el neolenguaje. Sí. Al final, el lenguaje es el vehículo que tiene el pensamiento. Mientras más lo acortas, más corto es tu pensamiento. Entonces, la gente que tiene responsabilidad de usar el lenguaje como medio de vida, que nosotros también lo hacemos, tenemos la responsabilidad de cuidar mucho el lenguaje. Total, y vocabulario, y bueno, y por supuesto los periodistas, pues el derecho a la información, ¿no? O sea, cuando eres periodista estudias que la sociedad tiene derecho a la información y te lo delega en ti por tu condición de periodista. Y creo que eso a veces pues nos lo tenemos como... Yo se lo digo a los becarios que llegan, digo, es que es muy importante que tú sepas en la pieza que lo que tú digas va a haber una persona que va a decir, es que lo he escuchado en la tele. Claro. Y quizás lo ha hecho el becario de 20 años que ha venido. Sí, es que Digo, sois, pero es que sois fuente de información. claro, entonces yo eso siempre se lo digo a mis alumnos o a los becarios. Oye, Angie, creo que nos hemos alargado demasiado. Es que yo me enrollo mucho. No, y No. nosotros. Nos Pero- ha gustado esa. Nosotros nos enrollamos también en función de cómo vaya Es que me yendo y enrollo esto un está yendo montón. fenomenal. Pero los Gonzalos nos hemos inventado una pregunta para acabar todas las charlas, Sí. que es ¿a qué 4 personas vivas invitarías a cenar a tu casa? ¿No? Más 4 allá de tu personas familia. vivas. Sí, porque muertos, pues invitas a Jesús o a. Entonces ya es Hoy me más- encantaría, O a vamos. Elvis. O a Elvis. Me hubiera Pero, parecido- 4 personas vivas te gustaría conocer y tener una charla en tu casa en una Vale. cena, ¿no? Suponemos Pues que mira, Nacho e Ignacio están ahí, tu prometido y tu fenomenal. hijo están, pero ¿quién más? Vale. Bueno,
ya no entraría, pero como ha sido hace poco, sí que te diría que hubiera sido el Papa Francisco, por ser argentino. Bueno, lo aceptamos. Por si lo aceptáis, sí. Y si no digo 5, ¿vale? Vale. Pero es que siempre que alguna vez me han hecho esa pregunta, es argentino, aficionado del fútbol, le encanta el choripán como a mí, y le hubiera preguntado tantas cosas, y además es que creo que él tuvo una labor, wow, porque es un momento donde la sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso con Internet, la inteligencia artificial, y eso influye en cómo cambia la sociedad, influye en cómo la Iglesia Católica se tiene que adaptar a esa sociedad globalizada. Entonces yo creo que ha estado en un momento duro, aunque no lo parezca. Sí. En algún momento se estudiará como que fue un momento de mucho cambio, porque estamos ante el mayor momento de cambio, estamos con una revolución, tanto Internet como la inteligencia artificial. Entonces, a mí me ha parecido muy valiente en muchas cosas, y claro, además es argentino, fan de San Lorenzo, y me hubiera encantado invitarle a cenar. Luego, a ver, ¿quién más? Bueno, Donald Trump, 100%, me encantaría. Me gustaría más preguntar. Bueno, es que le haría una entrevista, claro. Le preguntaría que. Pero mira, yo te diría, yo preferiría cenar con Trump sin cámaras, porque creo que sería una conversación más honesta. Exacto. ¿No? O sea, a mí me gustaría preguntarle, oye, ¿tú tienes claro el fin de todas tus políticas o es una cosa improvisada? Y luego también, fíjate, le haría la pregunta de, ¿crees que vas a ser el presidente que viva el fin del imperio norteamericano? Todos los imperios han caído. Vamos, ya solo con ver el romano, el estadounidense algún día caerá. Sí, sí, claro. Y entonces me gustaría preguntárselo si él cree que va por ahí la línea y por eso sus medidas, ¿no? Se está viendo que está el momento de la caída. Hombre, yo creo que es un error juzgar a Trump como un tonto. Que es no, lo pero que... un tonto no es. Por eso, que muchas veces te da la imagen de, pero oye, no. Vamos a ver, una persona que ha llegado a ser presidente de Estados Unidos, algo tiene en la cabeza. No, un tonto no es. Por eso me encantaría, porque vería ver ahí a la persona. Luego, me encantaría, fíjate, por poner así una mujer, Michelle Obama. Me encantaría también, porque creo que, bueno, además de que es una gran oradora, qué papel, ¿no? Porque ella es un poco... Ella es súper formada, es súper inteligente. Es muy lideresa. Es matriarca, líder. Qué difícil también un paso a un lado. Que yo creo que lo dará adelante. Vamos a esperar. Va a ser candidata eventualmente. Sí, yo estoy segura de que en algún momento de la historia la vamos a ver como presidenta. Y con muchas posibilidades de ganar, ¿eh? Sí, yo creo que también. Pero sí que le preguntaría, o sea, hay que estar muy enamorada para una personalidad como ella, de o ser muy generosa, y ser generosa también. El saber, oye, ahora estoy de acuerdo. Doy un paso al lado, porque las cosas como son, en matrimonios donde los dos son tan líderes, los dos, tiene que haber esa parte. Entonces, ya lo vimos en House of Cards, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces a mí, de ella, pues eso, me gustaría preguntarle como por ese lado así como más humano. Y luego, bueno, Robin Sharma. No sé si le conocéis, pero a mí es uno de mis escritores favoritos. Sí. Es el del Club de las 5 de la mañana. Sí. Y recomiendo muchísimo, me lo estoy terminando, su último libro, La riqueza que el dinero no puede comprar. Y es que, no sé, estoy enamorada de él, de sus hijos, de su mujer, porque me encanta el estilo de vida, todo lo que transmiten, va mucho con mi energía y me parece un crack. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, en el libro dices, este hombre es multimillonario y todo lo que tú quieras, pero ha sabido ver realmente lo importante en la vida. Entonces también, bueno, aprendería un montón en esa cena. El Papa Francisco, Donald Trump, Michelle Obama y Robin Sharma. La verdad es que... Interesante puede ser esa cena. La verdad es que sí, desde luego. Oye, Angie, muchísimas gracias por venir con nosotros. Aprovecho, aunque cuando se emita esto ya habrá pasado, pero este sábado es tu pedida de mano. Que salga todo fenomenal, que tengas un día maravilloso. Ha sido y gracias por compartir. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Y lo hacéis muy bien. Lo intentamos. En comunicación os pongo 12 sobre 10. Bueno, qué maravilla. Muchísimas gracias, Angie. Gracias. Nada, un beso. A vosotros.